Video 2 de 4 para explicar Rainflow. Ahora vamos a hablar sobre el problema de tener una tensión media diferente de cero. Digamos, yo quiero obtener el diagrama tensión de formación de un material. Este fue un ejercicio hecho en mi disertación con el 7050 T7451. Por medio de esta ecuación podemos obtener una recta que representa el diagrama SN solamente a partir de propiedades de ensayo de tracción. Ok, se obtuvo. Ahora, si se desea obtener cómo sería su comportamiento, cómo sería su comportamiento con una tensión media diferente de cero, entonces podemos aplicar esta otra variante, esta otra ecuación que tiene en cuenta la tensión media diferente de cero. Por lo tanto, si tiene tensión media diferente de cero, vamos a tener diferentes R's o razón de tensión diferente a menos 1. Recordemos que la razón de tensión igual a menos 1 es cuando la tensión media es igual a 0, ¿cierto? En este caso, con R igual a 0 y con R igual a 0,5 se hicieron las proyecciones, ¿cierto? Ok. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan aproximado será esto con la realidad? Entonces, se comparó con los datos experimentales obtenidos de un handbook aeronáutico y se obtuvo esto, en donde podemos ver que las rectas pasan muy próximo de los puntos experimentales, inclusive corta 2 veces esa curva experimental, y en algunas regiones, además de las regiones de los cortes, realmente es bastante próximo, o sea que sí, es bastante válido en la práctica. No teniendo datos o pruebas de fatiga, podemos utilizar la prueba de tensión de formación estática para tener una noción aproximada del comportamiento en fatiga del material con el diagrama SN. Este problema de tener una tensión media diferente de cero se ha abordado con varias teorías, con la parábola de Gerber, con la línea de Goodman, en fin, aquí podemos ver una normalización, una relación entre la tensión y la tensión media, la tensión alternante y la tensión media, para ver cómo tratar este problema. Pero al final, una aproximación que nos sirve bastante a nosotros es la ecuación de Smith-Watson-Topper. ¿Qué es esta ecuación? Ella es válida para cuando la tensión máxima es mayor a cero, no cuando es negativa. Ella viene en estas dos presentaciones, ¿cierto? Donde obviamente la primera es muy simple, muy sencilla de usar, que básicamente es tomar la tensión máxima, multiplicarlo por la tensión alternante y listo, sacarle la raíz y tenemos una tensión equivalente. Ejemplo, digamos que tenemos una carga, aquí una carga donde la tensión máxima es 6, la tensión mínima es 2, ¿cierto? Y la tensión media es 4, ¿sí? Va aumentando 2 y 2, ¿cierto? En ese caso, nuestra amplitud de tensión o alternating stress vale 2, ¿cierto? Y nuestra tensión media vale 4, ¿cierto? Ok, pero resulta que el diagrama SN normalmente viene hecho para cuando la tensión media es 0. Entonces, ¿qué hago? Convierto mi carga en una equivalente que le genera el mismo daño en el material, pero con tensión media 0, como en este caso. ¿Cómo? Aplicando la ecuación Smith-Watson-Topper. Entonces, en este caso, aplicar esta ecuación nos va a quedar aquí así: la raíz de la tensión máxima por la tensión alternante, o sea, 6 por la amplitud de tensión, 2, ¿listo? O sea, raíz de 12, 3.46. Es decir, es lo mismo tener una carga con una amplitud de tensión de 2 y una tensión media de 4 que tener una carga con tensión media 0 y una amplitud de tensión de 3.46. Entonces esta transformación es supremamente útil para poder comparar con cualquier diagrama SN que se tenga disponible. Ahora, la regla de Miner
para determinar el daño. ¿Qué es la regla de Minor? Básicamente viene siendo lo contrario al factor de seguridad en fatiga. Es decir, si el factor de seguridad en fatiga era la relación de el número de ciclos a la falla con el número de ciclos que está experimentando la pieza, este dividido este sería el factor de seguridad en vida, ¿cierto? Entonces, la falla es lo contrario. Yo digo que la falla es 1 aquí, en el punto de falla, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tuviera el número de ciclos aquí, en toda la mitad, entonces el número de ciclos dividido el número de ciclos de falla daría 0,5, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo definir que el daño es igual a 0,5, ¿cierto? Cuando el daño sea igual a 1, quiere decir que efectivamente se dañó. Si lo tengo aquí en la cuarta parte, entonces este dividido este me va a dar 0,25, defino mi daño como 0,25, ¿sí? Como tenemos un diagrama SN que fue producido con una tensión media igual a 0, entonces este sería el caso padrón. Pero a veces pasa que no es así. Por ejemplo, este es una carga en vuelo de una aeronave, ¿cierto? Entonces, evidentemente, muchas de las cargas no tienen una tensión media igual a 0 para poderla comparar con un diagrama SN padrón. Entonces, hay que ir a hacer un tratamiento de datos. Por ejemplo, inicialmente lo que se puede hacer es agrupar cierto número de repeticiones con cierto número de tensión. Bueno, y entonces la falla de cada una de esas, es decir, yo puedo tomar cada una de esas cargas, convertirla con Smith-Watson-Topper, por ejemplo, en una tensión equivalente con tensión media igual a 0, ¿cierto? Y ahí sí, calcular el nivel de daño de cada una de esas cargas, ¿cierto? Cuando la sumatoria sea igual a 1, es porque hubo daño, porque estaríamos llegando a nuestra curva SN que representa el daño. Ok, pero puede pasar, digamos en este caso, que yo tengo un cierto número de cargas a un nivel de carga, otro número de ciclos a otro nivel de carga, otro número de ciclos a otro nivel de carga, ¿cierto? Ok, yo sé que aquí voy a encontrar el daño, pero ¿qué pasa si un ciclo de estos completos que consta de los 3 tipos de cargas no hace fallar el material? Entonces, muy sencillo, el daño va a ser igual a la misma relación que hicimos para el daño, la razón entre el número de ciclos que tiene con el número de ciclos de falla para cada uno, multiplicado por el número de veces que se tendría que repetir todo este ciclo complejo hasta causar daño. Y sabemos que daño es igual a 1. Entonces, esta es una forma para calcular el número de veces que se debe repetir el ciclo complejo para causar el daño, ¿cierto? Bueno, mirando el diagrama SN de este caso, sería aquí así. Yo tengo un nivel de tensión alternante a 1, ¿cierto? Sería este, que falla a este número de ciclos, ¿cierto? Entonces, el daño para ese caso sería el número de ciclos que está experimentando a ese nivel de tensión dividido el número de ciclos al cual falla a ese nivel de tensión. Ese sería el daño que aporta esa carga. Lo mismo para la 2 y para la 3. Para la tensión 2, que es menor, para la tensión 2 que es menor, él va a fallar a este número NF2 de ciclos, ¿cierto? Pero si en este momento el número de ciclos es este, entonces esa relación entre el número de ciclos en este momento con el número de ciclos de falla, pues es el aporte al daño que hace esa carga 2, lo mismo para la carga 3, y al final con todos debe ser igual a 1 para que ocurra el daño, ¿cierto? Ahora, si un solo ciclo, repito, de todos estos tipos de carga no es suficiente para causar el daño, entonces la multiplicación de toda esta sumatoria por el número de veces que se debe repetir todo el ciclo igual a 1 es el daño completo. Así calculo el número de veces que se debe repetir todo el ciclo completo.
Finalmente, tenemos un caso en donde los diferentes tipos de tensión no tienen una tensión media igual a cero. Entonces, ¿qué se hace? Hay que convertir cada uno de ellos en un nivel de carga con tensión media igual a cero para poderlo calcular según el diagrama SN con tensión media igual a cero. Sin embargo, hay que distinguir cuántos tipos diferentes de cargas se presentan, como se verá en el siguiente ejemplo.